Sudáfrica, el campeonato del mundo. Porque no es lo mismo el campeonato del mundo que la Copa del Mundo. El campeonato del mundo es un día, la Copa del Mundo son 5, que es lo que conseguí ganar en 2012. Pero bueno, siempre tiene como un... El campeonato del mundo, aunque solo sea un día, es como más sentimental, ¿no? Es como el maillot arcoiris, eres el campeón del mundo. Nosotros los élites, podríamos decir, nos adaptamos muy bien a los cambios. No, además es una bicicleta que he diseñado yo, o sea, la geometría es prácticamente igual que la que llevaba antes, porque es la geometría que me gusta y es la que he pedido. La web tuve la oportunidad de verla hace 2 o 3 días y la verdad que es alucinante. He tenido otras webs, pero es que comparado a esta, y me atrevo a decir que no hay ninguna así tan chula como la que vamos a tener nosotros, en plan trial. Así que estoy súper orgulloso del trabajo que han podido hacer y nada, estoy aquí con Alberto echando unas fotos para acabar la web y pienso que saldrá esta semana. No quiero que la gente piense que estoy a favor del doping ni mucho menos, o sea, es algo que odio, directamente odio el doping y o sea, me parece hacer trampa y me parece injusto, es muy feo, ¿no? Pero bueno, ayer tuve la oportunidad de ver la entrevista de Armstrong con Oprah, que dura casi 2 horas. Y a ver, es que en los años 90, ¿quién no? El trial está muy infravalorado. Nosotros trabajamos como cualquier otro deportista, el trial es muy difícil y a lo mejor tenemos que trabajar incluso más que en algunos deportes. Pero bueno, no, pienso que no tiene la repercusión que se merece, pues porque es muy difícil, no hay mucha gente que lo practique. Que se inicien, sobre todo, yo por supuesto que se inicien. Yo soy el primero que me costó muchísimo iniciarme, yo era muy malo haciendo trial. Empecé con 5 años y con 5 años quién no es malo, ¿no? Pero a mí me costó mucho aprender, pero es de las cosas que soy muy joven y supongo que habrá cosas que me den más alegrías, ¿no? Pero el progresar en la bicicleta para mí es como una alegría continua, ¿no? Es muy difícil.